19 horas 39 minutos, 17 grados la temperatura aquí en Montevideo. Bueno, quizás muchos o algunos de ustedes se estén preguntando qué significado tiene el acoso laboral, qué podemos entender por acoso laboral. Quizás algunos de ustedes estén sufriendo acoso laboral, pero no lo saben, no lo identifican. Vamos a hablar con Juan Mora, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG, acerca de este tema. Juan, Pepe Sena te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Saludos para todos. Un placer tenerte aquí en Hora de Cierre. Bueno, ¿qué entendemos por acoso en el ámbito laboral y qué particularidades tiene esta ley? Bueno, lamentablemente es un tema que siempre existió, lo que se conoce como acoso laboral o moving, pero de un tiempo a esta parte hemos visto un incremento, por lo menos en lo que son las denuncias de estas situaciones, ¿sí? Distinto a lo que es, que ya tenemos normativa, el acoso sexual en el ámbito laboral. Claro. ¿Sí? El acoso laboral está más definido como aquellas situaciones de acoso, ¿verdad?, de persecución, de intimidación, que puede ser ejercido por un compañero de trabajo, por un superior o incluso por un subordinado jerárquicamente. Y lo que está ocurriendo es que al presentarse cada vez una mayor cantidad de casos, no teníamos por ahí una norma que regulara expresamente esta situación en la práctica, que en la práctica se da. Y bueno, y ahora un poco la novedad respecto a este tema es que se presentó un proyecto de ley que lo que busca es regular en una forma sistémica todo lo que tiene que ver con este flagelo que es el del acoso laboral o el moving, que en determinados casos y en los casos más graves las consecuencias para la víctima pueden ser muy importantes, tanto desde el punto de vista psíquico como físico, ¿verdad? Me parece muy bien, además, Juan, que hayas hecho la diferenciación para que quedara claro de acoso sexual con acoso moral o acoso laboral en este caso. ¿Qué conductas son consideradas como acoso laboral? Bueno, básicamente hay varias conductas o varias situaciones que encuadran dentro de lo que es esto del acoso laboral, pero por ejemplo todo lo que es el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación, muchas veces el propio entorpecimiento laboral, ¿verdad? O sea, todo aquello que tiende a obstaculizar el cumplimiento de la labor del trabajador, la inequidad laboral, incluso que también se ve en la práctica el propio hecho de no darle al trabajador tareas para realizar, ¿sí? Esto lo hemos visto también, por ejemplo, en el ámbito público. Todo ese tipo de situaciones, cuando se dan en una forma reiterada, ¿sí?, pueden constituir lo que se conoce como el acoso laboral, ¿sí? Es decir, toda aquella conducta tendiente a menoscabar esta situación, ¿verdad?, y por lo tanto generarle un perjuicio a la víctima, ¿sí? Es complejo, Juan, con motivación diversa, ¿verdad? Sí, es complejo comprobar que hay acoso laboral en, no sé, por poner un caso, ¿no?, un ejemplo, donde quien acosa es la autoridad dentro de la empresa, un jefe, un supervisor, y quien recibe el acoso es un personal subalterno. Es complejo, o al revés, igual no importa, pero digo, ¿cómo se comprueba eso? Bueno, es complejo, pero cada vez el acoso incluso suele realizarse por correos electrónicos, incluso a través de mensajería, como puede ser WhatsApp, o diversos medios, comunicación interna de la empresa, además donde queda registro de esas situaciones que hemos visto. En esos casos es más sencillo. Claro. También se puede probar con testigos, se puede probar a través de filmaciones y bueno, cualquier medio de prueba admitido. Antes incluso de la prueba hay como un freno que es la propia denuncia, ¿verdad?, donde a veces al propio trabajador le cuesta denunciar la situación por miedo a perder el trabajo o eventualmente tener una especie de enfrentamiento con puede ser un jefe o un compañero de trabajo, ¿verdad? Y luego está el temor natural también de aquellos quienes son llamados a declarar como testigos, que muchas veces son reticentes, digamos, a brindar
un testimonio al respecto por miedo a que ello le genere alguna represalia. Obviamente que esto en los hechos ocurre, se pueden probar, hay muchos casos donde se ha probado la existencia del acoso laboral, y donde la empresa tiene que tener un rol preponderante en cuanto a si hay una denuncia de acoso laboral, ya sea de un jerarca o de un trabajador de la empresa, brindar todos los elementos de prueba y de alguna forma colaborar con la investigación, ya sea administrativa o judicial, para esclarecer este tema, ¿verdad? O sea, es lo primero que debería hacer una empresa en este caso, es una de las medidas que debería tomar. Y te pregunto también, ¿hay sanciones previstas para este tipo de casos? Bien, ahí lo primero, la empresa puede tomar una cantidad de medidas preventivas, ¿sí? Muchas empresas lo hacen, ¿sí? Condenando expresamente situaciones de acoso, explicando qué se considera acoso laboral y, bueno, de alguna forma generar vías rápidas y expeditivas en las cuales los trabajadores tengan la confianza de poder eventualmente realizar la denuncia. Y luego, en caso de una denuncia, como comentaba, todo lo que tiene que ver con la colaboración en la investigación. Puede ser sancionada la empresa en caso que no lo haga. El proyecto de ley a estudio del Parlamento establece sanciones bastante severas para las empresas incumplidoras en estos casos, incluso les agrega la obligación de tener un protocolo para los casos donde hay una denuncia de acoso laboral, y obviamente que también protege al trabajador en todo lo que tiene que ver con eventuales represalias que se puedan tomar a raíz de la denuncia, ¿sí? Por ejemplo, la nulidad del despido en caso de que el trabajador denuncie una situación de acoso laboral. Eso en el proyecto está expresamente previsto como una protección para el trabajador. Y además, obviamente, también se le pueden imponer sanciones al acosador, ¿sí? Si se comprueba una situación de acoso laboral y un determinado trabajador es hallado responsable, obviamente que la empresa le puede aplicar las medidas disciplinarias pertinentes, incluso en casos graves poder llegar a lo que es el despido por notoria mala conducta, ¿verdad? Juan, ¿qué pasa en el ámbito público donde, bueno, resulta o se maneja la herramienta muchas veces de abrir un sumario para determinadas conductas? ¿Es exactamente lo mismo? ¿La reglamentación sería igual para el ámbito público que para el privado? Sí, en el ámbito público es un fenómeno que también existe. Es más, es casi 50-50 las denuncias que se reciben entre el sector público y el sector privado. Es prácticamente lo mismo y las mismas modalidades. Obviamente que el sector público tiene una cantidad de especialidades, especificaciones, como por ejemplo el sumario y demás, que muchas veces en el sector privado no existen, claro. Pero también quedarían incluidas dentro de esta legislación que se propone, incluiría tanto lo que es el sector público como al sector privado. En el caso del sector público, también con la responsabilidad del jerarca de denunciar en caso de tomar conocimiento, ¿verdad?, de la existencia de situaciones donde se genere este acoso laboral, ¿verdad? O sea que ahí quedarían incluidos también los dos sectores sin realizar ningún distingo, porque es lamentablemente es algo que aparece tanto en el sector público como en el privado. Juan, para finalizar, ¿qué estado parlamentario tiene este proyecto ahora? Bueno, el proyecto ya se presentó, está a estudio. Obviamente esto todavía no ha sido aprobado. Lo interesante es que generaría de aprobarse, ¿verdad?, una legislación íntegra que, digamos, contemple todos los aspectos del acoso moral laboral, ¿sí? Como por ejemplo, algo muy importante, tratarlo como una enfermedad profesional, es decir, que la víctima tenga acceso a la cobertura del Banco de Seguros del Estado ante estas situaciones, ¿verdad?, algo muy, muy importante, y una serie de medidas preventivas que también nosotros consideramos muy importantes en caso de ser aprobadas. Ya tenemos una normativa en el caso del acoso sexual, no en el caso del acoso laboral, con lo cual, de aprobarse, también ahora tendríamos una herramienta, digamos, para
también para combatir este flagelo que lamentablemente suele presentarse más de lo que uno sospecha. Juan, gracias como siempre por estar aquí en Hora de Cierre. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Que pasen muy bien. Igualmente. Juan Mora, gerente senior en el Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG.